Buenos días, bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy hemos invitado a María Victoria Llorente, que es la directora de la Fundación Ideas para la Paz, politóloga, leo aquí, especialista en temas de crimen y violencia, en políticas de seguridad nacional y ciudadana, en reforma de la policía. Sí. Gracias, María Victoria, por acompañarnos. Gracias, Álvaro, por esta invitación. Queremos hablar básicamente del proceso de paz. Todavía no ha culminado, pero pues estamos muy cerca. Y queremos como empezar a hacer la reflexión que se hará en su momento sobre cómo ha sido este proceso. Es interesante porque hay personas que lo ven como lo peor, donde ha habido una gran entrega de la Constitución y del modelo económico. Otras personas consideran que ha sido un proceso no solo muy exitoso en los resultados, sino de muy buen procedimiento, de muy buena técnica, que está generando precedentes para el mundo y que está construyendo un modelo que el del mundo entero puede ser interesante. Entonces, marginados de la política, vale la pena estudiarlo, además porque el mundo va a empezar ese proceso y es importante que los colombianos, una vez termine, gustenos o no nos guste, tengamos una visión seria de lo que pasó. Aquí ha habido mucho, son 4 años de una negociación muy ardua, con cosas tan interesantes como esta. Se logró por primera vez con las FARC acordar una agenda y respetar esa agenda. Entonces ha respetado esa agenda, que es lo que muchos no creían, la clave del éxito. Entonces queremos que nos ayude a analizar, a entender cómo los temas claves. Primero, pues qué es novedoso, cuáles han sido los grandes aciertos, en qué no ha funcionado bien y un poco qué modelo y qué enseñanzas deja. Sí. Entonces arranquemos por cómo lo caracterizaría, cómo lo explicaría a un extranjero. Sí, pues mire, yo creo que este proceso es una síntesis de la historia que hemos tenido en los últimos 30 años intentando la paz en Colombia. Y una síntesis en el sentido de que este proceso digamos, deliberadamente aprendió de las experiencias anteriores. Sí creo que se hizo, digamos, ha sido un proceso que sí ha tenido un soporte técnico muy relevante, muy relevante, en donde sí se ha hecho, digamos, una tarea importante de entender no solamente los procesos anteriores en Colombia, que en Colombia somos, como dice Claudia López, el país que más experiencia tiene en procesos de paz y en desmovilizar grupos armados ilegales. En éxitos en desmovilización y en errores de negociación. No, y en éxitos de negociación también, porque pues hay otros procesos de paz exitosos. Sí, han habido otros procesos de paz exitosos de acuerdo, digamos, con las metas que se impusieron esos procesos. Entonces, yo creo que este proceso es una gran síntesis de todo ese aprendizaje que hemos tenido, y afortunadamente, digamos, ha habido, como yo sí creo que ha habido, que sí es uno de los grandes aciertos de este proceso, ha sido, digamos, el que se haya tenido como un equipo técnico muy potente, que ha tenido la precaución de estudiar no solamente los procesos colombianos, sino estudiar los procesos afuera, con todo el conocimiento que existe afuera sobre muchos procesos que ha habido de paz en el mundo. De hecho, digamos, el gobierno tiene un grupo de asesores de muy alto nivel internacionales que ha sido, digamos, gente que ha estado directamente involucrada en procesos de Irlanda del Norte, en Israel, en El Salvador, en fin, creo que se ha hecho, digamos, un esfuerzo importante y comprensivo, y yo lo entiendo como una síntesis de esos procesos por un lado, pero por otro lado de algo que me parece que es tremendamente importante y sin lo cual este proceso no habría sido viable, y es el proceso de pacificación que hemos tenido en Colombia en los últimos 15 años. O sea, este proceso no habría sido viable si no se hubiera hecho el proceso con las de un proceso yo creo que es pues digamos, me gusta verlo como un largo proceso de pacificación en Colombia, en donde pues esta era una pieza indispensable, sin duda, lograr la paz con las FARC. No se habría logrado si las FARC no estuvieran convencidas de que tenían que dar ese paso.
yo no sé, yo creo que es Navarro Wolf el que habla sobre que la paz en el caso de la guerrilla es una decisión que se toma, y yo creo que aquí las FARC tomaron la decisión porque sucedió lo que sucedió en los años anteriores, ¿no? ¿Cuáles cree usted que son las 3 razones principales de por qué las FARC decidió negociar en serio? Una era pues que el equilibrio militar había cambiado en su contra y que por primera vez estaban dando debajo cabecilla, o sea, sí, que los cabecillas sabían que no iban a morir en su lecho de enfermos como tiro fijo, sino que iban a morir en bombardeo. Pero el tema latinoamericano y el tema de Chávez, ¿usted le da alguna relevancia? Importantísimo. Yo creo que el contexto, pues el contexto internacional, no solamente el latinoamericano, pero digamos que el contexto inmediato, no solamente digamos, Chávez, digamos, el papel tan importante que jugó Chávez en su momento, pero también, pues digamos, ya Cuba, también los cambios en Cuba y todo este cambio de contexto latinoamericano, el que los líderes guerrilleros perdieran la posibilidad de hacer una guerra proxy fue absolutamente crítico. Ningún país ha podido hacer la paz con un grupo guerrillero que tiene salvaguardas en las fronteras. Eso no, pues digamos, lo vimos con el caso de la... Pero sostiene que Venezuela esconde guerrilleros, que ha sido un aliado de las guerrillas. Pues lo ha sido en el pasado, digamos, lo ha sido sin duda, lo ha sido en el pasado, pero hasta que llegó un momento en que Chávez, por algún motivo estratégico, decidió que no podía seguir en ese lado. Pero yo tendría, digamos, como otras razones, digamos, esa es una razón muy poderosa, muy poderosa, digamos, el que los países vecinos hayan decidido realmente presionar a la guerrilla y decirles aquí no va más. Eso me parece fundamental. Pero digamos, yo creo que más allá del cambio del balance militar, yo creo que sí, fue más que un cambio en el balance militar, fue una derrota estratégica. Entonces, si la derrota estratégica es simple y llanamente cuando tú, digamos, como organización, haces un análisis de cuáles son tus opciones frente a tu objetivo estratégico y dices, no voy a alcanzar. Y yo creo que hay una razón muy personal, y es que tenemos, o sea, unos guerrilleros de unas edades que yo creo que no hay ningún chance de que en lo que le quedase de vida pudieran como darle la vuelta a esa... ¿Usted en este momento cree que los cabecillas de la FARC realmente quieren hacer política? Claro, ya la están haciendo. Por primera vez empezaron a... Sí, ya la están haciendo, están sintonizados. Yo creo que ya a su manera, pero a mí me parece, o sea, hay que ver con detenimiento lo que fue el discurso de ellos en Oslo y lo que ha venido... Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo han ido ellos morigerando su discurso? Sí ha habido una evolución al interior del Grupo de Paz de las FARC, clarísimo. Pero impresionante, o sea, a mí me parece, claro, quienes no quieren ver más, a ver, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en este proceso es que las cosas cuando se ponen en blanco y negro, pues es muy difícil ver la riqueza y todas las dimensiones que tiene este proceso, porque este es un proceso lleno de matices, ¿sí? Entonces eso le queda muy difícil ver a la gente cómo ha ido, pero cuando uno les hace caer en cuenta y uno decía, acuérdese de eso, acuérdese de ese discurso, la indignación de los colombianos cuando ellos salieron a decir que ellos eran las víctimas, ahora pues les salimos debiendo más encima, ¿sí? Hoy en día reconocen. No, pues cómo, ya se fueron a Bogayá, o sea, han ido avanzando, hoy en día reconocen la Constitución Política de Colombia y le piden al gobierno que por favor se atenga a nuestra Constitución. O sea, yo creo que no creo que necesitemos más muestras de que ha habido un cambio muy importante y de que ellos tomaron la decisión. Yo creo que la tomaron
hace un buen rato, la decisión de que esto iban a salir adelante con este proceso. Esa negociación secreta de la agenda fue muy importante porque el tiempo demostró que la agenda, Sí. primero, era viable, era cumplible, y segundo, que le puso unos límites muy grandes en términos de respeto a la Constitución, a qué temas sí, qué temas no. ¿Cómo analiza ese proceso? Pues estuvo muy bien diseñado, y increíblemente quien lo negoció en nombre de las FARC, Sí. después no fue un negociador, No fue que es negociador, el sí. médico El médico. del bloque oriental. Sí. ¿Cómo analiza esa primera fase? Pues, a ver, yo creo que a mí me parece que eso era absolutamente indispensable. Me parece que era absolutamente necesario tener, porque además de todo, volver a poner a los colombianos, o sea, eso fue, eso, en técnica de negociación, pues eso se utiliza bastante, digamos, como tener esa fase discreta de acercamientos y demás, pero esto fue mucho más que una fase de acercamientos, fue realmente decidir discretamente a través de un mecanismo de absoluta discreción y secreto, que era, digamos, como ese acuerdo marco. Creo que eso es una consecuencia directa de un aprendizaje muy importante que tuvimos con el Caguán. O sea, la impronta del Caguán en Colombia es muy fuerte. O sea, no podíamos otra vez hacer este show mediático para salir con una agenda de 100 puntos, ¿sí?, que incluían todo y nada, ¿sí? Entonces me parece que es esas dos cosas, como una mezcla. Permitió medir la voluntad real de las... Y permitió medir la voluntad, yo creo que permitió medir la voluntad de las FARC, sí, pero yo creo que en ese momento había mucha incertidumbre de todas maneras. O sea, era de todas maneras, era una jugada muy osada, pero también era la jugada que históricamente, que la historia le pedía al presidente Santos, creo yo. Al final, cuando se firme el acuerdo, es inevitable hacer una evaluación sobre el resultado en términos de salió caro o salió barato. ¿Hay maneras de medir eso? Si salió, depende de qué salió caro o salió barato. A ver, a mí, digamos que lo que me parece increíble... Quitarle las armas a las FARC salió caro o salió barato. Terminar la guerra salió caro. Pero por eso te voy a contestar de otra manera, y es más bien una pregunta, es, digamos, ¿qué vale más que el valor de la vida de las personas? ¿Sí? O sea, a mí me parece increíble, me parece realmente increíble y descabellado que haya gente en este país que diga, no, yo prefiero seguir en la guerra porque es que vamos, ¿sí? Y las consecuencias, porque es que el posconflicto y todo esto nos va a salir muy caro. Pero ¿qué puede costar más que la vida de los militares, los policías, los guerrilleros, los campesinos y toda esa gente que está muriendo en este conflicto? ¿Qué puede valer más? O sea, ¿cuánto vale esa vida? Según ese criterio, cualquier cosa valía con tal de detener la guerra. Y pues, los colombianos no sostienen que no, hay unos que creen que ni siquiera detenerla es suficiente, que hay que vengar. Pues a mí es que me parece que eso es un principio como moral, o sea, eso es como una cosa como básica, ¿no? Como básica es, ahora, no es vamos a hacerlo a cualquier precio, bueno, ahí ya te entiendo más el tema de, podemos, si, digamos, si el precio fue la impunidad, que es otra dimensión de costos. Yo lo estaba poniendo, equiparando, era con costos económicos, ¿sí? Pero pues pongámoslo con el costo de la impunidad. Pues yo realmente creo que este no es un proceso con impunidad, para nada. Se acordó un mecanismo en donde va a haber justicia, en donde va a haber verdad, en donde va a haber reparación, toda la justicia que queremos. Bueno, ¿y qué es toda la justicia que queremos? ¿Quién nos dice qué es lo perfecto? Y ahí nos podemos meter en una cantidad de discusiones filosóficas, por ejemplo, sobre los fines de la pena. O sea, ¿para qué queremos nosotros meter 100 años a estos guerrilleros a la cárcel? En Colombia, el fin de la pena es resocializar al delincuente. Entonces, y eso es en Colombia, eso dicen nuestros códigos, eso dice nuestra tradición jurídica. Entonces, lo que va a detener
El conflicto armado no es meter a la cárcel a los cabecillas, es quitarle las armas. ¿Cuántas personas hemos metido a la cárcel? Le voy a poner la analogía. ¿Cuántas personas hemos metido a la cárcel de las bandas criminales? Sí, mucho. No, yo le doy el dato. Se han capturado en los últimos 10 años más de 32.000 personas. No sé si los hayan metido todos a la cárcel, ¿no? Ese dato en este país de impunidad es imposible saberlo. Pero han capturado más de 32.000 personas en esa lucha contra las bandas criminales. ¿Cuántos se han extraditado? O sea, y hemos avanzado. O sea, no quiero decir con esto, ni mucho menos, que tengamos que deshacernos pues de las herramientas penales con que cuenta un Estado para disuadir a los criminales. No, esas las tenemos que tener, pero las tenemos que usar racionalmente y tener muy claro para qué las usamos, cuál es el fin de utilizarlas. ¿El fin es la venganza? ¿O el fin es cambiar a ese individuo, cambiar unas condiciones? Yo creo que nosotros estamos en un proceso para cambiar individuos, para cambiar condiciones territoriales. Yo creo que ese es el nombre de este proceso. Hay sectores del país que creen legítimamente que si no se venga el conflicto, la guerra, esta va a continuar, que es la única manera de pararlo realmente. Y tienen una enorme confianza en lo punitivo, sí, en la cárcel, sí, a pesar de que es un país donde pues, la justicia funciona tan mal, que pasa lo que hemos visto. El narcotráfico, lo único que tenemos logros es en capturar, sí, capos, pero eso no ha servido para nada en términos de reducir el narcotráfico. Y sin embargo la gente cree ciegamente en la cárcel, sí, y por el contrario no cree en los métodos políticos, sí, que en Colombia, comparado con el entorno, funciona institucionalmente. Colombia es un país que más o menos funciona, donde la vida política ha terminado otros procesos. ¿Por qué cree usted que la gente cree tan ciegamente en los poderes de la cárcel y cree tan poco en los poderes de lo institucional? Porque, le agrego algo, ahorita estamos hablando de que es impunidad permitir la cárcel, no permitir que no vayan a la cárcel. Sin embargo, hace unos años se decía que no había posibilidad de llegar a acuerdo con las FARC, era porque ellos pedían un cambio del modelo económico de la Constitución. Se daba por sentado que había que darles participación política y no cárcel, con tal de... Pero la gran preocupación ahora no se le ha cambiado nada al modelo legal ni económico del país, y aparece que es demasiado costoso no meterlos, sí, a la cárcel. Sí. ¿Por qué cree usted que Colombia tiene esa obsesión? Pues mire, yo tengo una teoría, pues digamos que puede ser muy infantil, pero es la única razón que yo he encontrado. Y yo creo que eso tiene que ver con la psicología ya como de los colombianos, en cierta manera. Y ese... Cultura. ¿Ah? La cultura. Pues es cultura, pero también es una, digamos, tiene que ver con la psicología en el siguiente sentido. Y es que yo creo que pues en América Latina se ha acuñado el término de populismo punitivo. ¿Qué es eso? Digamos, la gente, entre más grande es el problema, más pide manos duras, más pide, y el Estado menos capacidad tiene para finalmente cumplir ese deseo. Eso es como una cosa como de nunca acabar, ¿no? Y yo creo que eso apela, digamos, eso es porque apelamos como a la parte como más primaria de nuestro cerebro, y es el miedo. El miedo finalmente nos lleva a esa, digamos, a razonar menos y a pedir como más mano dura, más, porque estamos actuando del miedo. Yo creo que los colombianos seguimos teniendo mucho miedo. Es que tuvimos una guerra muy fea, muy miedosa. Si uno piensa lo que fue Colombia a finales de los 90, acuérdese de eso. Acuérdese de principios de los 90. Eso lo vivimos, eso fue real, eso fue tremendo. Entonces yo creo que realmente hay una impronta muy fuerte del miedo, y creo que el miedo despierta como este deseo brutal de venga, más mano dura, metámonos a todos a la cárcel, y hace muy difícil razonar sobre, bueno, y eso al final del día sí va a llevar
a la solución que queremos. Tenemos un ejemplo clarísimo que es el proceso de paz con las AUC, Sí. cuando se metieron a la cárcel a los cabecillas, y eso impidió que exigirles que cumplieran los acuerdos, Sí. y segundo, no frenó el narcotráfico. Los mandos medios todos son lo que son hoy la BACRIM, o sea que tenemos un gran fracaso del modelo de desmovilizar y luego encarcelar, meter a la cárcel en vez de meterlos a la democracia, Sí. siendo que en la democracia es donde hay incentivos y castigos para que cumplan los acuerdos. Sí. No, y lo que yo creo que, por ejemplo, en esa comparación que usted hace con el proceso con los paramilitares, a mí me parece que es que se nos olvida, acordémonos lo que fue digamos, ese debate que hubo en Colombia tan fuerte alrededor de la justicia, de la ley de justicia y paz. Fue un debate enorme, un debate donde los que hoy en día están pidiendo paz sin impunidad, en ese momento decían que no se podía hacer la paz si no había impunidad. Así lo decían. Sí, que querían otorgar Así estatus lo es. político a los paramilitares e inicialmente no. No, y porque hay muchos artículos del senador Alfredo Rangel, por ejemplo, hablando de eso, y digamos, no quiero personalizar esto, ni mucho menos, pero lo que me parece es que digamos que con ese proceso al final del día y con todo ese debate, que fue un debate a través de nuestros escenarios institucionales y democráticos en el Congreso, en la Corte Constitucional, pues finalmente salió, digamos, una ley que más o menos se adecuaba a ese momento histórico y a ese proceso de paz, con muchos problemas. La fuimos mejorando con el tiempo, fuimos corrigiéndola con el tiempo y fuimos aprendiendo con el tiempo. Cosas que aprendimos, por ejemplo, de ese proceso que me parece que es muy importante y no sé si vayamos a poder corregirlo en pero ya lo tenemos claro, y es montar todo ese sistema de justicia. Ya era solamente la ley de justicia y paz, pero no montar la institucionalidad que eso requiere. Fue una locura, y eso realmente le generó, digamos, un hueco a la fiscalía muy, muy grande en su momento, porque teníamos que procesar a todas estas personas, ¿sí? Y mire, hubo que crear unidades especiales de justicia y paz, hubo que hacer, pero todo eso se fue haciendo como a la topa tolondra un poco, no fue algo planificado ni nada. Creo que ahorita se está pensando en eso cómo va a ser, porque eso va a requerir un andamiaje institucional muy, muy importante. Entonces yo creo que esa es otra diferencia de este proceso con los anteriores, que me parece, por eso quiero insistir que este proceso es un poco una síntesis de una serie de procesos anteriores. Pero ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer esta sociedad con un sector de la población que le parece que no se debe hacer una paz con impunidad? ¿Qué hacer en ese sentido? Algunas personas creen realmente que es muy peligroso que las cabecillas de las FARC, por las atrocidades que han cometido, pasen al Congreso y no a una cárcel. Y eso es un sentimiento comprensible. ¿No hay una manera de resolver eso? ¿Usted no ve posibilidades o lo uno o lo otro? No, yo creo que al final del día, no sé cómo ponerlo, yo soy como muy optimista en el sentido de que al final del día, cuando se firme la paz, yo creo que muchos colombianos van a empezar como a soltar un poco como esta cosa de esto tiene que ser sin impunidad, esto tiene que ser sin impunidad. Me parece que eso finalmente... El día que vean de verdad sí, el cumplimiento de los acuerdos, el día que vean que pues no van a poder ir al Congreso, porque la circunscripción de paz que está acordada no le va a permitir a él ir al Congreso realmente. La circunscripción de paz que acordaron ellos es para que haya mayor representación de esa gente que vive en un montón de departamentos de este país que no tienen representación en el Congreso, y que son esos departamentos en donde hemos tenido ciclos de violencia y donde la ilegalidad... Y zonas donde las FARC han mandado... Y zonas donde otros han mandado, donde muchos otros han mandado. Entonces, yo creo que eso se va a ir cayendo por su propio peso, porque no hay manera de razonar. O sea, lo que quiero decir es que
cuando la gente se aferra al miedo y hay, digamos, un actor político que de manera muy vocal y muy fuerte está alimentando ese miedo permanentemente, no hay razón posible, o sea, no hay manera de razonar ahí. La única manera de razonar es a través de los hechos. Los hechos irán mostrando las cosas. Yo honestamente no veo que se pueda hacer una mejor campaña publicitaria o que se pueda, o sea, hay cosas que son increíbles, como por ejemplo, uno se reúne con gente muy educada, hablar sobre el proceso de paz y le dicen a uno, pues con una desfachatez muy grande, no, oiga, es que todo eso que se está acordando es secreto. A ver, pero es que está publicado en la página web, existe la página web, todo está publicado, usted sabe que han salido 70 y pico de comunicados, hay programas de televisión, o sea, ¿qué es no, eso está todo secreto, pero usted se ha leído los acuerdos, pero yo para qué me voy a leer eso, si eso es todo una patraña. No hay manera de razonar ahí. ¿Cómo razonas ahí? O sea, ¿cómo dices? Y le critican al gobierno que no ha hecho suficiente pedagogía. Yo no voy a entrar porque no soy ni pedagoga ni nada, no sé si lo ha hecho bien o mal. Lo que yo creo es que le ha tocado, digamos, unas circunstancias en donde hay un opositor político que está apelando a la parte más primaria del ser humano, que es el miedo. Y eso es muy difícil de contrarrestar con razones. De acuerdo, de que los hechos hablarán por sí mismos. Yo creo que los hechos hablarán. Pero sobre el proceso, independientemente de que a la gente le guste el resultado o no, yo creo que le ayudaría al país sentir si hizo un proceso de negociación serio y bien hecho o fue muy improvisado. ¿Qué le diría usted a las personas de acuerdo o en desacuerdo con el resultado sobre el proceso? Yo creo que en este proceso no tiene nada de improvisado, o sea, nada. Yo no he visto, realmente me parece que es de los procesos de paz en Colombia que hemos tenido, es el único. Bueno, no voy a decir que es el único, no dejen eso, pero es, digamos, uno de los pocos que verdaderamente ha sido, cada cosa ha sido estudiada, ha habido es un proceso con un acompañamiento internacional. ¿Cuándo hemos tenido ese acompañamiento internacional? En el proceso con los paramilitares llegaron, pero después, la MAPOEA, porque además de todo nadie más quería venir a Colombia a hacerle la observación a ese proceso, pero este ha sido un proceso que ha tenido acompañamiento internacional, o sea, apoyo internacional. No, apoyo internacional, pero sobre todo acompañamiento. No, digo, también apoyo internacional. Entonces, no, yo creo que hay un término que a mí me gusta mucho y creo que es perfectamente aplicable a este proceso, y es que en este proceso no se ha dejado piedra sin voltear. O sea, todo. Mire usted nada más. Es un buen punto. Se ha analizado, se ha discutido, se ha... Todo. Por eso se ha demorado 4 años. 4 años. O sea, tampoco los otros procesos en el mundo, o sea, tampoco hay un parámetro para decir que se demoran que debe demorarse 1 año, 2 años, no, los procesos se demoran lo que se tienen que demorar, ¿sí? El presidente obviamente entendía muy bien el estado de ánimo de los colombianos y prometió que iba a hacer algo de meses. Bueno, ha sido algo más que 2 meses, pero por eso, el acuerdo de justicia, de víctimas y justicia, miren lo que fue ese acuerdo. Ahí no se dejó piedra sin voltear hasta que se encontró una solución. Para algunas personas y expertos es una solución un poco enredada, pero yo pongo ese acuerdo versus lo más novedoso, el estado del arte a nivel internacional en justicia transicional, este sistema que se acordó va por el libro, como dicen, tal cual. Para terminar, ¿usted cree que si se llega a firmar el acuerdo final, se habrá construido algo que se pueda llamar el modelo colombiano, que logra frenar un conflicto manteniendo al Estado, respetando la legalidad, quitándole las armas
al insurgente o terrorista y cumpliendo con la normatividad internacional a nivel de justicia, ¿usted cree que se está creando un modelo que puede ser aplicable o luego de tantas malas noticias a nivel internacional de las intervenciones militares? Pues mire, no lo digo yo, eso es lo que nos está diciendo el mundo. El mundo lo que nos está diciendo es, queremos este proceso hay que apoyarlo, este proceso es único, este proceso, eso es lo que nos está diciendo el mundo, todo el mundo nos lo dice. O sea, a mí me llaman periodistas de la Deutsche Welle, me llaman de distintas partes y le dicen a uno, es que yo no entiendo como la sincronía tan poderosa que hay entre el estado de ánimo de los colombianos y lo que pasa internacionalmente frente a este proceso. No, yo creo que sin duda este es un proceso que le va a enseñar mucho al mundo, y tiene una cosa, y yo creo que yo quisiera terminar con una cosa sobre este proceso que creo que es particular y distinto a todo lo que hemos hecho. León Valencia dice que nosotros aquí en Colombia hemos hecho la paz, pero no hemos construido paz, no hemos hecho la siguiente fase, que es la de construcción de paz. Yo digo que eso es cierto, pero digo también que hemos hecho construcción de paz en medio del conflicto. Programas de desarrollo y paz es el ejemplo perfecto. Todo el país tenemos programas que han tratado de, desde las comunidades, construir paz en medio del conflicto. Tampoco lo hemos logrado, no quiero decir que hemos fracasado, pero tampoco lo hemos logrado. Yo creo que este proceso, digamos en términos de secuencia lógica, digamos, tiene como la secuencia que uno esperaría, y tiene en la parte ya como de pensarse el después, cómo vamos a implementar todo esto. O sea, tiene una discusión muy fuerte sobre cómo todo esto se va a implementar. No puede tener diferencias sobre cómo se va a implementar todo, pero en esto yo creo que este proceso también es único, acabemos la guerra y aprestémonos a un proceso ordenado de construcción de paz. Vamos a lograrlo, no sé, el ELN y las bandas criminales son un problema muy complicado frente a ese tema. Muy bien, el proceso de paz, pues el veredicto solo dará el tiempo para ver qué tanto se pudo cumplir el acuerdo, qué tan realista y efectivo fue lo que se acordó allá durante 4 años. Pero queríamos mirar hacia atrás en este momento porque pues es un esfuerzo muy grande, hay muchos indicadores de que se han cometido muchos aciertos, uso la palabra cometido para y sin embargo los colombianos todavía están muy confundidos en eso. Sí. Hay muchos ciudadanos que no saben cómo evaluar, y esta discusión va a tomar tiempo. Entonces queríamos empezar con eso. Usted tiene mucha experiencia en tratar estos temas, por eso quisimos invitarla. Muchas gracias, María Victoria, y seguiremos la discusión. Muchas gracias por acompañarnos.